Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de combinatoria hablando de árboles. Primero recordemos que en el video anterior hablamos de paseos, ciclos y caminos. Demostramos que todo paseo contiene un camino y hablamos de recorridos especiales, circuitos y recorridos eulerianos, así como ciclos hamiltonianos. De eso hablamos en el video anterior. Hoy, o en este video mejor dicho, vamos a hablar de árboles. Las aplicaciones que estuvimos mencionando la vez anterior tienen que ver con recorridos cerrados, tienen que ver con ciclos. Esta vez vamos a hablar de aplicaciones en las que no hay recorridos cerrados, no hay ciclos. Es decir, vamos a hablar de estructuras en las que no hay ciclos. Estructuras tipo árbol, así como la estructura de así como están organizados los archivos en un ordenador. Eso es un ejemplo clásico de lo que es una estructura tipo árbol. Entonces, una de las características es que la estructura no tenga ciclos, pero sí nos interesa que, dados un par de nodos, siempre podamos llegar de uno de los nodos al otro mediante un camino. Es decir, conexidad sería la otra condición. Con ese par de condiciones vamos a partir. Supongamos que tenemos un grafo T. Vamos a decir que ese grafo T es un árbol si es conexo y no tiene ciclos. Es un árbol si es conexo y no tiene ciclos. Ya solamente con esas condiciones se pueden obtener una cantidad de conclusiones bien interesantes, solo a partir de ese par de condiciones. Suponte que ese árbol T tiene al menos dos vértices, este vértice y este. Como es conexo, tiene que haber un camino que conecta a esos dos vértices. Como hay camino, yo puedo elegir un camino maximal y entonces veo qué sucede con estos extremos. ¿Qué pasa con este y qué pasa con este? Por ser un camino maximal, cualquier otro vecino de este tiene que estar en el camino, porque si no estuviera, yo podría extender el camino. Así que cualquier vecino de X que no sea este debe estar en el camino. Supongamos que es este. Si este es vecino de X, yo tendría algo como esto. Pero entonces tendría un ciclo y eso no puede ser. Significa que el único vecino de X es este. X tiene grado 1. Lo mismo ocurre con Y. Los extremos de un camino maximal en un grafo tienen grado 1. O sea que todo árbol que tenga por lo menos dos vértices tiene también por lo menos dos vértices que tienen grado 1. Esos vértices que tienen grado 1 en un árbol reciben un nombre especial, son hojas. En un árbol, un vértice que tiene grado 1 luce como este, como este, como este, como este. Por eso se llaman hojas. Lo que hemos demostrado con este análisis que acabamos de hacer es que todo árbol que tenga por lo menos dos vértices tiene por lo menos dos hojas. Interesante, ¿eh? Cuando hablamos de árbol, podemos pensar en podar el árbol, quitarle vértices. Y si esa forma de podar es cuidadosa, o sea, si los podamos por hojas, el resultado debería seguir siendo un árbol. Vamos a ver si al quitarle una hoja a un árbol, el resultado sigue siendo un árbol. Suponte que tienes un árbol T
y a ese T le vas a quitar una hoja H. Le quitas H a ese árbol T. Y si tienes un par de vértices U y B, ese par de vértices U y B distintos de H, o sea que ellos están en T menos H, por estar en T ellos están conectados. Pero será posible que en en el camino que los conecta, será posible que esté H. Si eso fuera así, entonces H tendría al menos dos vecinos. Pero eso no puede ser porque estamos suponiendo que es una hoja y todas las hojas tienen solamente un vecino. Así que si tienes U y B en T menos H, ya sabemos que hay un camino que los conecta y ese camino que los conecta sigue estando en T menos H porque H tiene grado 1. O sea que T menos H es conexo. Eso es lo que dice acá. Dado un par de vértices, cualquier camino que esté en T, en realidad está en T menos H, porque H tiene grado 1. Así que es conexo. Al quitarle una hoja al árbol, resulta en un grafo conexo. Además, ese grafo, por estar dentro de T, no puede tener ciclos, porque T no tiene ciclos. No tiene ciclos y es conexo, entonces por definición es un árbol. Hemos demostrado entonces esta proposición: eliminar una hoja a un árbol que tenga n vértices te da un árbol que tiene n-1 vértices. Si lo vemos al revés, podemos concluir que cualquier árbol se puede construir agregándole hojas a un árbol más pequeño. Aquí tenemos un par de gráficas simpáticas de árboles y vamos a analizar ahora los lados que tiene un árbol en comparación con la cantidad de vértices. Supongamos que T es un árbol, tiene n vértices. ¿Cuántos lados tendrá? Vamos a analizar los casos más básicos. Si tiene solamente un vértice, no tiene lados, sería 0. Para n igual 1, la cantidad de lados sería 0. Para n igual 2, entonces el árbol sería solamente esto. Tiene un solo lado. O sea, n igual 2, cantidad de lados 1. N igual 3, o sea, un vértice más. Como es un vértice más, tiene que estar conectado a los dos lados. Entonces, por ejemplo, puede ser así o puede ser así. En cualquiera de los dos casos te da isomorfo a P2. Tiene dos lados. Perdón, a P3. Este P2 fue el anterior. P3. Tiene dos lados. Entonces, n igual 3 te da dos lados. Si n igual 4, entonces puede ser a esto. Hay que agregarle un vértice más. Podría ser así, en cuyo caso te da el camino. O en lugar de agregarlo aquí, lo agregas aquí y también te da el camino. Se lo agregas a este, también te da el camino. O podrías agregarlo aquí y entonces te da este. En cualquiera de los casos te da 3, la cantidad de lados. N igual 4 implica que el grafo es isomorfo a P4 o a el grafo completo K13. Un vértice conectado con 3 lados. Con 3 vértices, perdón. En todo caso tiene 3 lados. Entonces podemos conjeturar que si tiene n vértices, el árbol debe tener n-1 lados. Vamos a abocarnos a demostrar eso. ¿Cómo demostramos eso? Supongamos n mayor que 3, o sea que el árbol tiene por lo menos 3 vértices. Entonces tiene por lo menos 2 hojas. Así que elige una de esas hojas y la eliminas del árbol. Ya vimos que hacer eso te da como resultado otra vez un árbol. Ese árbol tiene un vértice menos que G, así que puedes aplicar la hipótesis inductiva. Por lo tanto tiene un vértice menos que esto, o sea, n-2 lados. O sea,
n-1 menos 1 serían n-2 lados por hipótesis inductiva. Y entonces la diferencia entre ese grafo G y el grafo T es simplemente agregarle h. Si tú le agregas h, le estás agregando un vértice y solamente un lado, ya que h es una hoja. H solamente tiene un vecino. Se te da un lado más, así que un lado más que esto es n-1. Conclusión, todo árbol con n vértices tiene n-1 lados. Lo hemos demostrado por inducción en n. Recuerda que comenzamos con ese enunciado A. El enunciado A dice G es un grafo conexo y no tiene ciclos. Eso es lo que significa ser un árbol. Eso vimos que implica que si el grafo tiene n vértices, entonces tiene n-1 lados. Tiene n-1 lados y ese enunciado A contiene además esta condición, que no tenga ciclos. Si llamas B a este enunciado, G teniendo n vértices no tiene ciclos y tiene n-1 lados, entonces ya demostramos que A implica B. Lo que queremos es ver si B implica A. Entonces, en ese caso, esta sería una manera alternativa de definir lo que es un árbol. Vamos a ver que B implica A. Suponiendo que el grafo tiene n vértices, tiene n-1 lados y no tiene ciclo, vamos a ver si eso me da A. ¿Qué es lo que falta para tener A? Me falta la conexidad. Bueno, supongamos que tenemos una lista con las componentes de ese grafo G. Digamos que son K. Como cada vértice está en una única componente, si tú sumas la cantidad de vértices de la componente, eso te da n exactamente. Como cada componente es conexo, y estamos suponiendo que todo el grafo no tiene ciclos, entonces ninguna componente tiene ciclos, entonces toda componente satisface A, o sea, es conexo y no tiene ciclos, o sea que es un árbol. Cada componente es un árbol. Si cada componente es un árbol, entonces vale por el lema que la cantidad de vértices menos 1 es igual a la cantidad de lados. Entonces la cantidad de lados de cada componente es igual a la cantidad de vértices menos 1. Entonces, por hipótesis, estamos suponiendo que el grafo G tiene n-1 lados. n-1 lados es igual a la cantidad de lados de G, que es la suma de la cantidad de lados de las componentes, y las componentes ya vimos que tienen esto menos 1 cada una, y esta suma, la suma de los n de GJ da n, y el menos 1 k veces da n menos k. Entonces, n-1 es igual a n menos k, o sea que k vale 1. Y k vale 1 significa que en esta lista solo hay un grafo. O sea que el grafo tiene una sola componente. Eso es lo mismo que decir que el grafo es conexo. Hemos demostrado entonces que B implica A. Si B implica A y A implica B, entonces B y A son equivalentes. B y A son equivalentes. Dos maneras equivalentes de definir lo que es un árbol. Vamos a otra condición. Si en vez de tomar aquí que no tenga ciclos, es que tenga, en vez de ser, veamos la condición A. La condición A es que no tenga ciclos y que sea conexo. Aquí la condición B es que no tenga ciclos y que tenga n-1 lados si tiene n vértices. C es cambiar esto de no tener ciclos por conexidad y dejando esta igual. Ya vimos que A implica esto porque A es conexo, porque A dice que es conexo el grafo. Y ya vimos que ser conexo y no tener ciclos implica n-1, o sea que A implica C. Que C implica A es sencillo, esto te lo voy a dejar como ejercicio, de todas maneras si quieres lo puedes ver en el video correspondiente a
árboles del curso de teoría de grafos 1. Entonces, esta sería otra forma equivalente de definir árbol, una vez que demuestres que C implica A, que no es difícil, te lo digo. Me interesa más bien ver esta otra condición. Fíjate, si tienes un árbol, por ser conexo, cada par de vértices ya se sabe que están conectados por un camino. ¿Será posible que ese par de vértices estén conectados por más de un camino? Vamos a ver que eso no es posible. Si eso fuera así, yo puedo elegir un par de vértices y un par de caminos que sean minimales en el sentido de que la cantidad de vértices que tiene P más la cantidad de vértices que tiene Q es mínima. En todo el grafo, repito, si hay un par de vértices que se conectan por más de, por más de un camino, yo voy a elegir un par de vértices y un par de caminos que sean minimales en el sentido de que la cantidad de vértices que tiene P más la cantidad de vértices que tiene Q es mínima, siendo estos vértices con esa condición de que tienen más de un camino que los conecta. Son minimales en ese sentido. Bajo esa suposición, los vértices internos de P no pueden estar en Q, ni los vértices internos de Q pueden estar en P. Porque si, por ejemplo, este vértice de aquí, si hubiera un vértice aquí, un vértice de P que también esté en Q, entonces tendríamos este vértice y este con este camino y este, o sea, dos caminos distintos, y la cantidad de vértices que hay aquí más la cantidad de vértices que hay aquí es menor que cuando lo hacemos con este vértice y este, con P y Q. Se contradice la minimalidad con la que elegimos este vértice y este. Así que no puede ser que P tenga un vértice interno en Q o que Q tenga un vértice interno en P, que viene a ser lo mismo. No puede pasar. O sea que P y Q solamente tienen en común este vértice y este. Ah, bueno, pero si es así, entonces P unido con Q me da un ciclo dentro del grafo. Si tengo un ciclo dentro del grafo, estoy contradiciendo A. Por lo tanto, hemos demostrado que no es posible tener, dados dos vértices, no podemos tener un par de vértices conectados por más de un camino. Es decir, hemos demostrado que este enunciado de acá, D, para cada par de vértices, hay un único camino que los conecta. Demostramos que A implica D. Como siempre, nos preguntamos si vale también al revés. ¿Será que D implica A? Ese es más sencillo. ¿Qué pasaría si tuvieras un ciclo? Recuerda que A es que no tenga ciclos y que sea conexo. Ya se sabe que es conexo porque si satisface D, cada par de vértices están conectados por un camino. Además, ese camino es único. La unicidad es la que nos va a dar la otra condición para poder tener A completo, que A es que no tenga ciclos. Para eso es que vamos a usar la unicidad de ese camino que conecta a los vértices. Entonces, si hubiera un ciclo, B0, B1, B2, hasta Bn-1, que termina otra vez en B0, entonces tendríamos que Bn-1 y B0 están conectados con ese lado y Bn-1, B0 están conectados por el otro lado con ese camino, B0, B1, B2 hasta Bn-1. Tenemos dos caminos distintos que conectan a B0 y a Bn-1. Eso contradice D. Por lo tanto, no puede haber ciclos. Así que vale A. D implica A. Podamos concluir esto mediante un teorema, dado un grafo G que tenga n vértices. Estas cuatro
condiciones, estos 4 enunciados son equivalentes. Que G sea un árbol es equivalente a que sea conexo y que la cantidad de lados sea 1 menos que la cantidad de vértices. Eso también es equivalente a que el grafo no tenga ciclos y que la cantidad de lados sea 1 menos que la cantidad de vértices. Y eso también es equivalente a que cualquier par de vértices que tú tengas están conectados por un único camino. Esas son 4 formas equivalentes de decir que un grafo es un árbol. Demostramos todo esto, solo quedaría una que te la dejé a ti como ejercicio y es que C implica A. O sea, todo grafo conexo con n vértices que tenga n menos un lado es un árbol. Ya tenemos que es conexo aquí por hipótesis, solo hay que demostrar que no tiene ciclos. O sea, que tenga n vértices, n menos un lados y que sea conexo implica de una vez que no tiene ciclos. Esas son por lo menos, fíjate, 4 maneras de definir lo que es un árbol. Los árboles tienen una cantidad de propiedades interesantes. Bien, vamos a dejar hasta aquí este estudio de los árboles. Continuaremos hablando de ello en próximos videos. Vamos a dejar este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.